Bien, nos tocaba ver entonces un nuevo autor, como es el caso de Jeremy Bentham, que por la naturaleza de los problemas que plantea Bentham en torno a su teoría utilitarista y la propia idea del utilitarismo que nosotros de una u otra manera ya también hemos abordado en economía, podrían formar parte de lo que se denomina la historia del pensamiento político. Así como revisamos una materia que se llama Historia del Pensamiento Económico, también este autor viene a formar parte de lo que significa la historia del pensamiento político, así como también de la historia de la psicología, de la ética o el derecho. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una serie de apreciaciones en torno a este autor sobre su teoría utilitarista. Él afirma que la mayoría de los grandes debates políticos, como los relacionados con los derechos naturales o el contrato social, han sido inútiles para la felicidad de los individuos. Fíjense cómo estoy poniendo énfasis aquí en el tema de la felicidad, que es uno de los puntos centrales que aborda Jeremy Bentham. Lo importante, nos dice Bentham, no es hablar de los intereses de la comunidad o del contrato que ésta hizo en el pasado, sino de las aspiraciones concretas de cada uno de sus integrantes. ¿Cuál es la idea central que tiene Jeremy Bentham? Porque Jeremy Bentham sigue a otro autor que nosotros conocemos en economía, como es David Hume, donde Bentham dice que la mayoría de los grandes debates políticos, tal como lo estábamos mencionando, indudablemente van a marcar los intereses, bueno, los contratos que se hizo en el pasado, sino que también, además de ello, van a mencionar una serie de aspiraciones concretas, tal como lo mencionamos aquí, de todos los integrantes. Entonces, según Bentham, ¿no?, en aras de descartar, digamos así, algunas complicaciones innecesarias en torno a lo que sería esa teoría utilitarista, él reduce su teoría moral y política a una concepción sensualista en la que el bien y el mal refieren finalmente a lo que es el placer y el dolor. Entonces, de esta manera, él nos decía, una acción así nos lleva a un resultado bueno o malo en función de la cantidad de placer o la cantidad de dolor que nos aporta. Entonces, de esa manera hacía una precisión venta en cuanto a su teoría utilitarista. Para Bentham, mantenía que lo bueno es simplemente el placer o la felicidad y lo malo es el dolor, ¿no?, tal como lo estábamos mencionando. Entonces, de esa manera, Bentham establece el determinismo psicológico, ¿no? Porque decía era importante porque con él Bentham pretendía establecer un código de leyes que haría virtuosos a los hombres, ¿no? Entonces, para Bentham, el único principio político razonable es el de intentar conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entonces, fíjense, él lo tomaba como un principio político. Todo lo que se aparte de este principio fundamental, decía Bentham, como suele ser el caso de las ideologías, por ejemplo, es una mera especulación y no sirve para nada, de acuerdo a lo que mencionaba Bentham. Entonces, él quiere traducir ese significado de las acciones humanas a lo que es un lenguaje el cual debería ser capaz de calcular ese placer y ese dolor. Entonces, con ello él pretendía ayudar a los hombres a encontrar el buen camino hacia la felicidad, ¿no? Esa era su máxima.
Esta tipología de medios y fines puede ser enseñada, dice, y por tanto el acceso a la felicidad utilitarista se torna así totalmente accesible al convertirse en una cuestión de información que deberían tener las personas, los individuos dentro de la sociedad. Entonces, las leyes para Bentham deben estar diseñadas por un poder soberano que, siguiendo una serie de principios utilitaristas, dejen cualquier influencia del derecho natural o de las ideologías. O sea, tenía que estar bastante estructurado. Eso es lo que nos deja ver entre sus líneas. Entonces, las leyes, en este caso, deben convertirse en ayudas desinteresadas para promover la felicidad en los individuos. Entonces, fíjense esa serie de reflexiones en las cuales incurre Bentham para sustentar, ¿no?, lo que significa la felicidad, ¿no? Entonces, el placer. De esa manera, él empezaba a hacer todos sus argumentos. Eh, para Bentham, entonces, la verdadera pasión de toda su obra estaba en la búsqueda de un sistema cuyo objeto fuera construir una fábrica de felicidad con las manos de la razón y de la ley, ¿no? Entonces, a pesar de esta proclamación hedonista, ¿no?, y con esto del hedonismo, estamos hablando de una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Entonces, para muchos filósofos, ¿no?, el placer del cuerpo es el sentido de la vida. Y también de una manera, digamos, individual, porque el hedonismo y el individualismo van ahí casados. Entonces, de esa manera, Bentham no identifica utilidad con el egoísmo. La primera ley de la naturaleza es de desear nuestra propia felicidad, dice Bentham, pero las voces unidas de lo que es la prudencia y la benevolencia eficiente siempre buscan la felicidad ajena, porque quieren nuestra propia felicidad en la felicidad de los demás. Bueno, son una serie de reflexiones en torno a la sustentación de lo que es el hedonismo, que también de una u otra manera estaba implícito en la propuesta de Bentham. Entonces él dice, en definitiva, la racionalidad y la fuerza lógica que pueden desarrollar los individuos, ¿no?, llegó a calar fuerte en las ideas de Bentham, porque él dice que esto sobrepasaría, por ejemplo, a lo que significan los partidos políticos y las discrepancias de tipo ideológica. Entonces se iba a sobreponer a todos esos prejuicios que según Bentham existían dentro de la ciencia política, ¿no? Permítanme un momentito. Estoy queriendo reiniciarse el equipo. Vamos a pararlo. Entonces aquí Bentham establecía una serie de aspectos donde puede surgir, decía él, un conflicto entre los deberes sociales y los deseos individuales que no es fácil en su resolución, ¿no?, y que también no eran fácil dentro de su teoría. Entonces, él dice que los proyectos sociales deben discutirse y plantearse en función de su utilidad, y los gobernantes y legisladores deben reducir los problemas de principio a problemas de hecho. Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, cómo él sintetizaba esta su fábrica de felicidad, esta su conveniencia de la utilización de la razón y de la ley, ¿no? Entonces, todo se discutía dentro de la obra de Bentham en función a la utilidad que se pueda convenir, ¿no?, a la utilidad que se pueda lograr.
Bien, esta es una síntesis de la obra de Jeremy Bentham, en la cual, obviamente, tal como les había mencionado en la anterior sesión, nos da el pie para que nosotros podamos profundizar en sus ideas y de esta manera sustentar qué es lo prioritario y qué es lo que debería ser lo prioritario para sobreponerse a todos estos aspectos políticos e ideológicos que siempre surgen en el campo de la ciencia política, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta revisión de diversos autores y ahora vamos a pasar a otro autor, como es el caso de Karl Marx. Y también es bastante familiar para nosotros en economía, ¿no? Con su materialismo dialéctico, ¿no? Porque Marx decía que el análisis político puede resultar superficial si no está acompañado de una referencia adecuada a las determinaciones histórico-económicas. Ese era su trasfondo, ese era su fundamento. Entonces, cualquier sistema de producción, decía él, que se ha dado en la historia, lleva consigo una forma determinada de distribución del producto económico, que implica la situación y los cambios que se pueden producir en la política y en la cultura. Bien, entendiendo ahí a la cultura como todas las acciones humanas, ¿no? Dentro de una sociedad. Entonces, la primacía metodológica de lo económico sobre lo cultural es conocida como el materialismo histórico, ¿no? Recordarán ustedes. ¿Cuáles son los conceptos analíticos que tiene Karl Marx? Él habla de dos constructos teóricos muy importantes, ¿no? Que sustentan o se sustentan a lo largo de toda su obra. Son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En el primer caso, estamos hablando de los instrumentos y herramientas de trabajo que los seres humanos han utilizado en la historia. Y en el segundo caso, cuando hablamos de las relaciones de producción, el modo en que la sociedad se organiza para utilizar las fuerzas productivas en tanto que sedimentan diferentes estructuras políticas divididas en clases, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver de que el materialismo dialéctico subraya el lado factual y empírico de la realidad y con método de análisis histórico se quiere desmitificador y antimetafísico, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes seguramente en la materia de historia del pensamiento económico que ya han llevado, ¿no? Se hacen muchas referencias a estas propuestas que hace Karl Marx. Eh, Antiguamente había un libro que era muy usado dentro de un curso de economía política, como era el de economía política de Nikitin. No sé si han tenido oportunidad de revisarlo, pero se constituía uno de los manuales para poder abordar esta teoría marxista, ¿no? Entonces, era como un manual de bolsillo. Todo el que estudiaba economía y sobre todo, ¿no? En esas épocas donde estaba muy arraigado la ideología marxista, andaban con su manual de bolsillo, ¿no? Evidentemente, para poder estudiar a Carlos Marx, quizás aparte de su obra, hay que remitirse pues a otro de los prolíficos filosóficos a lo largo de la historia de la humanidad, como ha sido Hegel, ¿no? Entonces, eh, en muchas ocasiones, y bueno, muchas personas coincidíamos que en vez de leerlo a Marx, había que leerlo a Hegel. ¿Para qué lo vas a leer a Marx si lo puedes leer a Hegel, no? Porque a veces Marx hizo decir cosas a Hegel que él nunca dijo. Entonces, a lo largo del tiempo se van haciendo una serie de tergiversaciones, pues, ¿no? Y este materialismo dialéctico impuesto y que caló muy fuerte, ¿no?
en los que eran comunistas, socialistas, trotskistas, etcétera, bueno, tuvo su buen sustento durante mucho tiempo, ¿no? Pero poco a poco empezó a caer por su propio peso, ¿no? Y sobre todo muchas de las incoherencias que se tenía en su obra. Entonces, por eso es que decía hace un momento, en vez de leerlo a mar, mejor vámonos al origen, ¿no? Y leamos otro autor que obviamente lo haga en ese sentido del, del socialismo, ¿no? Porque quizás es un socialismo mal entendido, ¿no? Un socialismo buen entendido, como el caso del modelo alemán, es otra cosa, ¿no? Además debemos recordar, por todo lo que hemos estudiado en economía, que Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, por ejemplo, fueron los que se denominaron padres fundadores de la sociología, o sea, tenían un enfoque bastante sociológico. Sociológico porque también Durkheim, por ejemplo, era un exponente del funcionalismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de las teorías modernas, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Entonces, esta concepción marxista ha tenido pues sus luces y sombras, más sombras que luces, creo yo, ¿no? Dentro del pensamiento económico, sobre todo, ¿no? Entonces, para Marx, el carácter revolucionario de la teoría marxista se desprende del presupuesto de que las fuerzas productivas han sido controladas por una minoría que ha conseguido explotar a una masa de población cada vez mayor, apropiándose de la plusvalía. Recuerden este concepto, ¿no? La plusvalía no es uno de los constructos teóricos transversales dentro de toda la obra de Marx. El trabajador, decía, vende su fuerza de trabajo como una mercancía, quedando a expensas de la fría racionalidad del capital y sus criterios orientados a reducir al máximo el costo de su salario, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de explotación, ¿no? Realizada por el capitalista sobre el trabajador. Esta situación altamente conflictiva propicia una lucha de clases que hará protagonista revolucionaria a la clase proletaria, ¿no? Entonces, esta era la gran afirmación que hacía, digamos, Marx. Y en eso se sintetizaba toda su idea, ¿no? Entonces, la lucha de clases y la revolución, el promover la revolución del proletariado, ¿no? Que ese era lo que siempre buscaba. Pero resulta que después de esa revolución del proletariado para instaurar un sistema socialista, un sistema comunista, ¿no? Se estructuraba de manera simultánea lo que se denominó pues un buró de tipo político, ¿no? Un buró político donde estaba una cabeza de dirigentes, ¿no? Donde se tomaban todas las decisiones acerca de qué producir, cómo producir, para quién producir, cómo distribuir, ¿no? Entonces todo se centralizaba y de esa manera se conducía a que toda la población, obviamente, sea obediente a ese buró político. Pero bueno, esa es una, es un desarrollo que ha tenido la teoría, ¿no? Marxista en su época de auge, ¿no? Y que obviamente cautivó a muchos por un buen tiempo, ¿no? Hasta que obviamente hemos visto que no ha prosperado, ¿no? Porque si hubiese prosperado, si hubiese sido una teoría contundente, se hubiese generalizado, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo que estamos observando en el siglo XXI. Indudablemente, todavía hay algunos resabios en muchas partes del mundo, ¿no? De seguir en este proceso centralizador de las cosas. Bien, no sé si se va entendiendo la idea, compañero. Creo que este es un tema bastante familiar por ustedes en torno al estudio que hacen
la historia del pensamiento económico, ¿no es cierto? Porque ya todos han llevado ese pensamiento económico uno, dos, ¿no? Tres tenemos ahí, tres materias en economía, ¿no es cierto? ¿Cuántas han pasado de esa ya? ¿Qué dicen? ¿Están ahí todavía? Sí, Licen, estamos aquí. A Sí, ver, a ahí. ver, a ver. Muéstrenme sus imágenes, por favor. Activen sus videos. A ver, vamos a ver cuánto estamos en este momento. Como les decía, mientras van activando su video, esto del marxismo ha sido un tema bastante familiar y porque tienen además una materia específica ahí, ¿no? De economía política, en la cual seguramente también, porque es una habilidad que tenemos dentro de la carrera de economía, ver las diferentes corrientes, ¿no? Pero eso no, que no significa, digamos, un posible adoctrinamiento que pueden realizar algunos que son partidarios de ello, ¿no? Eh, ya han llevado economía política, ya han llevado pensamiento económico, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, licenciado. Bien, bien. Entonces ya tienen las ideas más claras en torno a esa revisión, porque en definitiva se denomina eso historia de las doctrinas económicas, ¿no? Es lo que están viendo en pensamiento, por ejemplo. Muy bien. Hay tres compañeros que no están acá. Bien. Continuemos entonces, compañeros, con otro autor dentro de esta primera parte, como es el caso de Max Weber, ¿no? Y hace un momentito les estaba comentando, porque ahí hay una triada de autores, como el caso de Karl Marx, Max Weber, y el que vamos a ver un poquito más adelante, Emily Durkheim, con otro enfoque, con otra teoría, pero ya dentro de las teorías modernas, porque Durkheim ha sido el que ha rescatado y que sigue enarbolando o ha enarbolado, perdón, este pensamiento de Marx y de Weber, ¿no? Porque estos dos autores fueron los impulsores de la sociología como ciencia, ¿no? Ahora, cuando abordamos a Max Weber, hablamos de la racionalidad y la dominación, que es el paradigma que él enarbolaba. La obra teórica de Max Weber puede entenderse como un intento de comprender los aspectos técnicos y burocráticos del capitalismo. Fíjense, sigue con esa tónica, ¿no? De una crítica fuerte, acérrima a lo que es el sistema capitalista. Entonces, él aspira a conocer el presente remontándose con frecuencia al pasado próximo o lejano. El principal problema en su teoría política reside en los valores, ¿no? Que la historia y la tradición nos han ido inculcando. Los principios y los valores dentro del derrotero de las personas, del comportamiento, son importantes. ¿Con qué valores venimos, ¿no? ¿Cuáles son sus principios éticos y morales que el ser humano va desarrollando, ¿no? Entonces, evidentemente tocó un tema central dentro del proceso histórico, ¿no? Es así que Weber, en una teoría política científica, intenta pues separarse del prejuicio valorativo, ya que el objetivo del trabajo científico ha de ser enteramente diferente del perseguido por la acción política. Porque fíjense, estamos hablando de la racionalidad, ¿no? Estamos hablando de la dominación que hay que tener en torno a la realidad. Entonces, Weber dice, el investigador debe formular juicios de hechos verificables y en la medida de lo posible objetivos. Entonces la racionalidad, los objetivos, es decir, la objetividad que tenemos que tener acerca de la realidad para poder
primero comprenderla, describirla, ¿no? Interpretarla, analizarla, sintetizarla y en la posibilidad de también de poder transformarla, ¿no? Que son digamos, las escalas del dominio cognoscitivo que se trata de desarrollar siempre en el ser humano. Entonces, Weber define al Estado como aquella institución que emplea la dominación atribuyéndose, tras reconocimiento legítimo o no, el monopolio de la coerción física. Entonces hay que disminuir la expansión de la burocracia y someterla a un responsable control de tipo político, ¿no? Entonces ese es el pensamiento que tenía Weber, ¿no? Entonces él habla de una teoría, ¿no? Que está enfocada en establecer una clasificación de poderes, ¿no? Una tipología de poderes. Habla de la dominación carismática, de la dominación tradicional inicialmente, y vamos luego a concluir con una tercera. En el primer caso de la dominación carismática, que se produce en sociedades muy primitivas, lo encarna aquel líder que consigue demostrar un poder trascendente y extraordinario, ¿no? Entonces, es lo que decimos siempre, ¿no? Este político tiene carisma o este político no tiene carisma. Y de acuerdo a la concepción weberiana, entonces esto puede ser desarrollado por una persona que tenga esa característica, ¿no? Y la dominación tradicional, aquella en que la comunidad acepta y reconoce el pasado como base constitutiva del presente. El pasado se encarna en herederos, siguiendo ritos de tradición que son reconocidos por remitirse a la cultura ancestral, ¿no? Bien, de esa manera se van estableciendo los poderes. Y la tercera, que habla de una dominación racional o legal, donde sitúa al Estado y sus aparatos burocráticos como máximo poder de reconocimiento que garantiza la justicia y la eficacia. Muy bien, ¿no? De esta manera, a través de estos 7 autores que hemos revisado en esta parte de las teorías clásicas, resumimos, digamos, ese pensamiento, ese desarrollo que ha tenido la ciencia política. Y tal como les decía, de esos 7 autores que hemos revisado, ya algunos son conocidos para nosotros en economía, ¿no? Como es el caso de John Locke, de Jeremy Bentham, de Karl Marx, y de una u otra manera también el último que estábamos viendo, el de Weber, ¿no? Entonces fíjense cómo hemos ido transitando por diferentes paradigmas desde el siglo XV, ¿no? Siglo XV prácticamente hasta el siglo XX. Entonces son 5 o 6 siglos donde comenzamos con ese realismo político de Nicolás Maquiavelo. Después hemos pasado a ver la protección del Estado absoluto de Thomas Hobbes, John Locke y los fundamentos de la teoría liberal, Charles Louis de Montesquieu con el método comparativo, Jeremy Bentham con la teoría utilitarista, Karl Marx con el materialismo dialéctico y finalmente lo que acabamos de ver, ¿no? Con Max Weber, la racionalidad y la dominación. Entonces, 7 grandes pensadores, ¿no? Dentro de la historia social, ¿no? Dentro de la historia de las ciencias sociales, sobre todo, ¿no? Y con esto hacemos una síntesis de ese desarrollo del estado del arte que ha habido dentro de la ciencia política. Ahora lo que nos toca ver es la otra parte, ¿no? Es decir, de las teorías modernas. Y las teorías modernas también con una serie de paradigmas enarbolados ya por otros autores que seguimos dentro del mismo ámbito, ¿no? Psicólogos, sociólogos, economistas, pero en sus inicios fundamentalmente psicólogos, ¿no? Y sociólogos, que son los que estuvieron enarbolando
todas estas ciencias sociales en su inicio. Aunque de manera paralela tenemos también un desarrollo dentro de la economía con otro grupo de autores. Entonces, permítanme, voy a cargar esta otra presentación de la segunda parte. Bien, ahora sí, ya está. Entonces aquí tenemos la segunda parte en este capítulo sobre las teorías y métodos. Estamos hablando de las teorías modernas ahora. Y vamos a comenzar hablando del conductismo, ¿no? El conductismo que también, obviamente, tiene un máximo exponente, como es el caso de John Watson, un estadounidense psicólogo, pero también hay una serie de autores que luego le sucedieron a John Watson, como fue Berrus Skinner, conocido así, con un conductismo ya más operante, o Cantor, ¿no? Con un interconductismo. Y hay otro autor que luego siguió, que era Edward Thomas, sí, Edward. Carl Hult Edward, sí, él era. Entonces, él hablaba ya de un conductismo medicinal, ¿no? Entonces, con lo que quiero decirles de que el conductismo ha sufrido sus mutaciones, 2, 3 mutaciones a lo largo de su desarrollo, ¿no? Y donde este enfoque conductista se limita al comportamiento observable de los seres humanos al entender que este es el único que puede analizarse objetivamente. Fíjense aquí los dos elementos son importantes, la observación y la objetividad con la cual se hace esa observación, además de la racionalidad, ¿no?, que va implícita. Entonces, eh, podemos decir de que la teoría conductista presupone que todos los animales, incluido el hombre, porque así decía, ¿no?, Watson, responden a algún tipo de estímulo, ¿no? El conductismo, que surge primero en el campo de la psicología, ¿no?, evita todos los aspectos relativos a la conciencia y por tanto renuncia deliberadamente a realizar interpretaciones simbólicas o significativas, ¿no? Entonces, esto hace que se conviertan en enemigos del enfoque todos aquellos autores que consideren, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, a Sigmund Freud, que es un archiconocido también fundador de la psicología, ¿no? Y su teoría psicoanalista, que es la que enarbolaba a Sigmund Freud, ¿no?, como referencia científica posible, ¿no? Entonces, este enfoque pretende estar a salvo del tipo subjetivo y parcial que encierran otras teorías que son un poco más ideologizadas. Esto porque él afirma la objetividad, la racionalidad, la observación como elementos centrales de su propuesta, ¿no? Entonces, se puede conocer en muchos casos o respuestas, por ejemplo, a los mismos estímulos de los cuales se hablaba por otros autores. Entonces, se consideró de que este conductismo era una teoría que aspira a ser capaz de predecir el comportamiento humano ya de una forma más precisa y científica. Entonces, hay una serie de rasgos característicos que hacen a este conductismo, ¿no? Como les decía,
Siempre, inclusive nosotros en economía, cuando hemos hablado del conductismo, lo hemos hecho de hablar en torno a un conductismo operante, al conductismo operante de Skinner, que fue la primera evolución que tuvo el conductismo a partir de Watson, ¿no? Y como les decía, ha sufrido unas mutaciones, una de ellas justamente la de Skinner, que es la más conocida, digamos, dentro también de la economía. Porque en muchos de los casos nosotros en definitiva también, sobre todo cuando estamos en estadística descriptiva, pues somos conductistas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos característicos del conductismo? Analiza la conducta humana intentando sistematizar y cuantificar observaciones en la medida de lo posible. Esto muy asociado a lo que les acabo de mencionar, porque nosotros en estadística descriptiva hacemos eso, ¿no? Cuantificamos las observaciones, establecemos frecuencias, medias, modas, medianas, hacemos una serie de cálculos que son evidentemente conductistas, ¿no? El economista tiene mucho de conductista desde su formación. El cientista político de la misma forma. Segundo elemento característico, promueve que la ciencia política tenga una utilidad social aplicable en la administración o en las empresas privadas, ¿no? Por eso es el ámbito de desarrollo que tiene el cientista político, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Se considera necesaria para la investigación la exclusión de proyectos que encierren un sistema de valores. ¿Mm? Porque eso es eminentemente subjetivo, no es objetivo, ¿no es cierto? Como es lo que promueve el conductismo. El conductismo prefiere limitarse a confeccionar datos de la acción humana, basándose en lo que los individuos hacen, que a presuponer hipótesis no contrastables que le encuadren o encasillen. La observación, el dato, la evidencia empírica, ¿no es cierto?, es lo que interesa. Por eso es que le decimos, o decimos desde que en nuestro inicio, nosotros los economistas tenemos un carácter eminentemente conductista, ¿no? Las encuestas, los sondeos de opinión y los datos estadísticos se convierten así en los únicos instrumentos válidos para el análisis conductista, con el cual obviamente estamos diciendo que coincidimos. Entonces, ¿qué es lo que pretende el conductismo? Pretende generalizar en función de la observación de regularidades de comportamiento político, en este caso, si lo vemos ya desde la perspectiva política. Y si estuviéramos hablando desde el punto de vista de la economía, diríamos que pretende generalizar en función de la observación de regularidades del comportamiento económico, ¿no es cierto? Entonces se trata de intentar la búsqueda de leyes y teorías partiendo de la uniformidad básica del comportamiento. Entonces, ¿qué lo traducimos a términos cuantitativos? Ese comportamiento lo traducimos a términos cuantitativos. Su esfuerzo empírico es novedoso en la ciencia política, pues se parte de un método rigurosamente inductivista: observación, generalización, contrastación, ¿no es cierto? Entonces vamos de lo particular a lo general, ¿no? Esa es la metodología inductivista. Bien, entonces, de esa manera surgió el conductismo, ¿no?, enarbolado por estos autores que les mencionaba, ¿no? Volviendo a recalcar el conductismo a secas de John Watson, el conductismo operante de Burrus Skinner, ¿no?, el conductista o el interconductismo ya también de Cantor, de Robert Cantor, y luego el conductismo medicional o mediacional, ¿no?, de Edward Thomas y Clark Hull, ¿no?, que son también dos autores que enarbolaban este tipo de conductismo mediacional, de mediar, ¿no? De eso estamos hablando.
Entonces eso ha tenido un desarrollo y ha tenido esas mutuas mutaciones a lo largo del tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Hasta prácticamente al inicio del siglo XX, ¿no? Y bueno, ha tenido todavía y tiene sus repercusiones, ha tenido sus repercusiones a lo largo del siglo XX y conservamos todavía ahora en el siglo XXI muchas de estas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de las teorías modernas en ciencia política, en tiempo y en el espacio, nos vamos a ubicar desde el año 1900 en adelante, ¿no? Y luego de este conductismo viene una segunda escuela que ya se la llamó el funcionalismo en su sucesión, ¿no? Entonces el funcionalismo pretende dar sentido a las partes como funciones dentro de la totalidad social, ¿no? Entonces el funcionalismo entiende que los individuos o grupos de individuos reaccionan en función de las influencias cambiantes del entorno. Al funcionalista se le presenta la cultura con una totalidad de elementos, ideas, creencias y ritos, como un sistema entrelazado donde el investigador debe poder resolver y dar sentido a lo que son los problemas concretos. Es así de que vamos a empezar ya a encontrar algunas diferencias, ¿no?, entre lo que acabamos de ver del conductismo y el funcionalismo. Entonces, si empezamos a comparar ciertos elementos, aquí vamos a ver alguna diferencia entre el conductismo y el funcionalismo, donde este funcionalismo, y para retomar lo que les decía al inicio, recuerdan, se trata de Émile Durkheim, que es el principal exponente del funcionalismo, que estaba casado con Karl Marx y Max Weber en sus ideas, ¿no? Porque en definitiva ellos establecieron la sociología como una disciplina científica. Estos tres autores se los considera pues los padres fundadores de la sociología. Entonces aquí el funcionalismo, ¿no?, desde el punto de vista sociológico con este autor, ¿no?, Émile Durkheim, empieza a cobrar un protagonismo muy fuerte, ¿no? Entonces aquí se va definiendo el funcionalismo y lo podemos comparar con el conductismo de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso del funcionalismo, nunca pierde la visión de conjunto que interrelacionan los distintos elementos sobre un todo organicista, ¿no? O sea, se mira en global. En cambio, el conductismo no pretende dar cuenta del sistema, entendiendo esto como una unidad compleja, más bien se lo va de lo particular a lo general, como decíamos hace un momento. Mientras el funcionalismo pretende convertirse en una teoría que posibilite las comparaciones funcionales, esta es la palabra acá, funcionales, por eso es funcionalismo, entre los diferentes sistemas que existen en la realidad. En cambio, el conductismo prefiere limitarse a confeccionar datos de la acción humana, eminentemente descriptivo, ¿no? Eminentemente descriptivo. Entonces, aquí ya vamos empezando a notar, ¿no?, esta diferencia, ¿no?, y este espíritu que tiene tanto el conductismo como el funcionalismo. Pero luego de estos autores que les he mencionado, del conductismo y del funcionalismo, con su exponente, aparece otro autor, ¿no?, que vino a reforzar esta idea del funcionalismo, como es el autor Talcott Parsons, donde él habla ya de una teoría de la acción social. O sea, va en la misma línea del funcionalismo, ¿no? Es alguien que viene a reforzar lo que Émile Durkheim empezó a decir acerca del funcionalismo. Entonces, con esto ya se cierra, digamos, esa idea, ¿no?, con esta teoría de la acción social, se cierra la idea en torno a lo que es el funcionalismo. Y esto lo hacemos con Parsons, ¿no?, que es el otro autor, ¿no?
aquí son importantes las referencias que hacemos de los autores porque se constituyen en los fundadores de cada uno de estos paradigmas que se fueron enarbolando ya desde inicios del siglo XX, ¿no? Que habla de las teorías modernas en el ámbito de la ciencia política. Bien, nos vamos a referirnos entonces a esta continuación del funcionalismo, la siguiente clase, que aquí vamos a hacer un paréntesis en esta revisión, en este relato que les estoy haciendo, de hecho histórico, pero con las referencias precisas de los exponentes de cada uno de los paradigmas. Entonces, fíjense, ya tenemos 9 paradigmas al momento que hemos revisado y que han sido parte de ese desarrollo que ha tenido en sus teorías, en sus fundamentos, la ciencia política desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, eso es un barrido que hacemos de las principales teorías, de los principales paradigmas y sus autores, para que veamos en qué estuvo y en qué está asentada la ciencia política como una disciplina. ¿Está bien, compañeros? ¿Me voy dejando entender en el relato? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Sí, Licen, se entiende. Bueno, entonces, inmediatamente ya les voy a subir estas diapositivas de la primera parte que hemos revisado y también la parte correspondiente del libro, ¿no? Para que ustedes vayan también leyendo. Y ya irle adelantando de que en la próxima clase vamos a concluir este tema número 3 y por lo tanto eso va a meritar que demos una evaluación, ¿no? Nuestra segunda evaluación parcial. Hoy estamos a 17, ¿no? Y la próxima semana sería el 24, viernes 24, ¿sí? Porque ya no tenemos más feriados, ¿no? Porque estos feriados, ayer tuvimos uno, el martes tenemos otro, bueno, pero martes no tenemos clase. El día lunes estaríamos concluyendo nuestro avance y por lo tanto nuestra segunda evaluación parcial nos daríamos de los temas 2 y 3. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, Licen. Bien, ¿no? Entonces, hasta entonces ya les tengo sus notas, compañeros, antes de la evaluación, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, ya estoy en pleno proceso en todo mi grupo de procesar las notas. Entonces, esta otra semana ya les voy a entregar sus notas de la primera evaluación parcial y de su control de las lecturas complementarias, para que cuando ya nos toque dar las segundas evaluaciones ya sepan ustedes cuáles son sus notas. ¿Está bien? Bien, Licen. Ok, compañero. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Se han anotado la fecha, ¿no? Próximo viernes 24, segunda evaluación parcial. Acabo de registrarla. Dos. Sí. Muy bien, compañero. Si no hay preguntas, entonces por favor activen sus videos. Un momentito, voy a realizar el último registro y con eso vamos a concluir nuestra sesión de clases de hoy. Adelante, por favor. Muy bien, -2.
Muy bien, compañeros, listo, registro realizado. Como siempre, agradecerles su presencia en la sesión de hoy, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, compañeros.